por causa de vosotros. ¿Por causa de quién? De los judíos o de los que guardan el pacto de la ley. Dice, pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero eres transgresor de la ley. Tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Ok. Hace la ley de la circuncisión, la guarda, pero eres transgresor de la ley, dice. ¿Ve? O sea que pareciera que se contradice, pero no es así. Dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda, espérame, me pasé uno. Sí, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. O sea, el gentil que no guarda la ley es incircunciso ante los ojos de Dios. Pero dice, pero guarda la ley. ¿Ah? Dice, las ordenanzas de la ley. El incircunciso, dice, será visto como circuncisión, ¿verdad? Su incircuncisión como circuncisión. O sea, que el gentil que viene al camino de Dios siendo incircunciso, cuando el Señor lo acepta y le perdona sus pecados, dentro de el pecado está la ley, porque Él ha quebrado la ley humana y divina en estos casos, ¿verdad? Muchas veces. Entonces, ¿cómo es que Dios ya no solo le tapa el pecado de lo que demanda la ley, sino que ahora ya no solamente lo tapa, sino que lo libera? Lo libera, entonces ya le da el ok de ser, ¿sí? Le dice Dios, eres incircunciso, pero para mí eres circuncidado. ¿Por qué? Porque guardas la palabra. O porque ya te arrepentiste, mejor dicho. Entonces como Dios le da el ok a esta persona. Pero no quiere decir que a fuerza la gente tiene que ir a circuncidarse. No, no dice eso el Señor Jesucristo. No dice eso tampoco lo que es el apóstol Pablo. Ciertamente que el Señor le cumplió la ley, porque a eso venía a cumplirla, para dar paso a al nuevo pacto de gracia por la esperanza de la fe. Entonces, él entra dentro de la ley y él la cumple, porque él es el que el pacto primero hizo más excelente, ¿cómo se llama? El pacto segundo, por decir así, que es la vida del Señor Jesucristo en la cruz, hizo más excelente el pacto de la ley carnal humana, que era una sombra de lo porvenir. O sea, eso era un prototipo del tipo, porque el prototipo era lo pasado, que había pasado, los machos cabríos, los holocaustos, todo esto, las ofrendas y todo. Esto vino a ser una sombra, porque solamente tapaba el pecado, no lo quitaba. Pero el mejor pacto fue el que hizo el Señor en la cruz, porque ahí no solamente lo tapa, ahí lo arranca para siempre por medio del pacto de su sangre preciosa derramada. Y por el Espíritu Santo, ¿me entiende? Ahora bien, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Dice que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Se fijó? Ahí Dios le da al apóstol Pablo la sabiduría de poder dar a entender a la gente a través de la palabra que las personas, están dos personas, el incircunciso y el circuncidado, pero todos estamos sujetos de ver que la ley de Dios es para nuestro favor, pero en la ley ceremonial lo que sucede es que Cristo viene a cumplirla con su pacto en la cruz. Es por eso que
los de la ley también se van a presentar delante de Dios. Y ahora que el Señor ya fue a la cruz hace menos de 2000 años, déjeme ver, sí, menos de 2000 años, entonces este pacto es vigente hasta el día de hoy y hasta cuando el Señor ya venga por su iglesia, y entonces ya tratará con el pueblo de Israel después. Pero mientras tanto el pacto está ahí vigente para judíos y para gentiles, el pacto de Cristo en la cruz. Pero cuando los judíos o israelitas quieren volver a los pactos, cuando ya hace casi 2000 años que el Señor vino a la cruz, ya esos sacrificios ya quedan abolidos, porque el mejor y excelente sacrificio ya fue dado por el Señor Jesucristo. Ya no vale ahora lo que fue la sombra de lo que sería el verdadero pacto de Cristo en la cruz. Vamos a otro punto de la palabra. Veamos, 13, 23. Déjenme ver, 2. Ya lo dije, 23, 27. Vamos al 29. Pero dice, pero antes vamos al 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior del alma, del corazón, del espíritu, y la circuncisión es la del corazón. Por eso Dios manda a las naciones del mundo que circuncide su corazón. No le está diciendo circuncídate el prepucio, no, el corazón. Que cuando vengas al Señor Jesucristo en humillación, en reverencia, en total, ¿cómo le quiero decir? Arrepentimiento, entonces es cuando tu corazón va a encontrarse con el Creador, porque has derramado tu alma delante de Dios, has llorado con lágrimas profundas del alma, que no son lágrimas sencillas, sino lágrimas sinceras de arrepentimiento. Entonces es cuando dice la palabra de Dios que es del interior que tiene que nacer esta circuncisión. Se le llamaría la circuncisión del corazón del alma, porque el alma y el corazón son la misma cosa. El alma es la vida del ser humano, la vida que se mueve en el ser humano. El corazón, los pensamientos, los tuétanos, los intestinos, todo esto es parte de lo que es una vida que tiene vida, el alma. Pero el alma tiene vida siempre y cuando esté enlazada con Cristo Jesús. Porque dice la palabra que una persona puede andar caminando, pero está muerta en delitos y pecados, por cuanto la ley primera, mejor dicho, cuando Eva y Adán fracasaron y dieron su vida, sus personas, su alma y su familia, que hasta nosotros nos alcanza, entonces es cuando ellos fallaron. Y al fallar ellos, entonces fue cuando las personas empezaron a absorber todo lo que fue la maldad de delitos y pecados. Y es por eso pues que Dios dice que del corazón es que emanan los malos pensamientos, y es lo que se tiene que rectificar, se tiene que limpiar todo esto. Bueno, veamos más adelante. Romanos 3. Veamos Romanos 3. El 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando se peca,
uno ha quebrantado la ley. Entonces la ley es un ayo, un maestro, un consejero que nos está diciendo, hey, estás mal, vas caminando mal, ¿sí? Entonces es por eso que por medio de la ley conocemos lo que es la grandeza de Dios tocante a cómo vivir mejor sobre la tierra. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Dice, testificada por la ley y por los profetas. Ahora viene el 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Luego dice el 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por su regalo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fuimos comprados y esto se llama redención, como en el mercado de esclavos, como se hacía en Roma, en Grecia, allá en Medo-Persia, en Babilonia, allá con todos ellos, ¿verdad? Que había una venta de esclavos y hasta el día de hoy existe eso. Entonces, ¿quién fue el que fue a mirar a los esclavos en aquella venta de esclavos? Fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo miró que todos éramos esclavos en delitos y pecados. Y Él dijo, yo los compro, yo doy mi vida, yo voy a ir a la cruz por ellos, yo los voy a redimir. Veamos otro punto que sería lo que sigue. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, los pecados de Adán y Eva, los pecados de cuando el diluvio, después del diluvio, todos esos pecados de nuestros antepasados, Dios ahora los ha puesto por alto. Y entonces Él vino a darnos una esperanza. Él vino a darnos su propia vida para que nosotros ya no fuéramos esclavos. Dice aquí, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El Señor Jesucristo justifica a los gentiles, también justifica a los judíos, pero siempre y cuando marchen en la recta de la ley, como marca la palabra de Dios, en el aspecto es por la fe, por la gracia, hay redención. Ya no por machos cabrillos, ya no por nada de lunas nuevas, ya no por guardar el sábado, porque el mismo Señor Jesucristo dijo que Él era el Señor del sábado. Porque hasta por eso lo criticaban al Señor. Dice el 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La ley de la fe vino a alzarse sobre la ley de ¿qué? De las obras, ¿sí? ¿Me entiende? Las obras quedaron abajo porque la excelencia de la obra quedó en la cruz del Calvario, en el segundo pacto por la fe. El Señor vino a darnos ese regalo. Concluimos pues que el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Se fijó? ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Ahora, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Se fija? Dice, va a justificar a los por obras siendo circuncidados y a los incircuncisos por la fe.
a los dos grupos les dice que por la fe van a entrar. No le está diciendo que por los sacrificios, pero si ellos han hecho sacrificios y ellos vienen a Cristo Jesús y el Señor y vienen en arrepentimiento y le aceptan como Señor y Salvador, entonces ya no entran ellos ya solo por las obras de la ley, ahora entran por la fe directamente, porque las obras de la ley ya quedaron sepultadas. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió el pacto. Cristo cumplió las obras de la ley a través de su sacrificio y nos vino a dar la gracia, el regalo de la salvación. Yo no sé si esto lo están entendiendo ustedes, pero la Biblia es bien clara y nos dice todo. Cuando no se tiene el Espíritu de Dios, es bien difícil poder entender la palabra. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ok. La fe es una cosa y la ley es otra cosa. Pero una y otra van unidas en el aspecto de que por la ley conocemos el pecado. Y entonces al conocer el pecado y nos arrepentimos, es cuando por la fe entramos en el pacto de Dios. ¿Ve? Entonces usted mira la connotación, cómo va. Vámonos al 4. ¿Qué dice al respecto? 4:1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, sino porque cumplió aquellas obras, pero no era para gloriarse en Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. La ley vino a ser para nosotros una deuda, pero porque tiene un salario. Y este salario se cumplió cuando Cristo fue a la cruz, que lo vendieron por 30 monedas de plata, Judas, el traidor. ¿Sí? Pero fíjese cómo dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Cuando las personas trabajan en una empresa, reciben un salario, ¿verdad? Y entonces, este salario les sirve para sobrevivir o vivir. Pero en la gracia, el salario que Judas dio por Cristo, ¿verdad? O sea, les pidió a los sacerdotes falsos de aquella época que odiaban al Señor Jesucristo, le pidió Judas dinero, le pagaron a él. ¿Por qué? Porque es parte de la ley que Judas quebrantó. ¿Me entienden? Entregando al maestro. Dice, mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Sí? ¿Se fijan? Dios tiene la oportunidad de salvar no solo al pecador, aún al impío. Porque el impío es aquel que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace. Aún para él todavía hay esperanza si se arrepiente. Dice el 7, mire cómo dice. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Son cubiertos porque la sangre de Cristo los cubrió, los limpió. Dice, y bienaventurado es el varón que el Señor no inculpa de pecado. ¿Ve? ¿Se fijó? Dice, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Hace una pregunta. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Abraham no entró en el pacto de Dios por ninguna circuncisión al principio. Es más, la circuncisión no fue la idea de Dios para decir que por medio de eso Abraham iba a ser salvo. No, dice que porque le creyó a Dios, le fue contado por justicia. Dice, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, en la circuncisión
sino en la incircuncisión. O sea, cuando Dios le habla a Abraham